Primero, para empezar a hablar del franquismo, vamos a hablar de quién lo inició, que fue Francisco Franco, que era un militar y dictador español que integraba altos cargos de la cúpula militar que inició el golpe de Estado de 1936, que fue contra el gobierno democrático de la Segunda República. Y esto dio lugar a la Guerra Civil Española. Ahora, el franquismo fue un movimiento histórico de carácter autoritario que tuvo lugar en España desde 1939 hasta 1975. El franquismo fue una dictadura totalitaria en la que Franco gobernaba con todos los poderes del Estado y dictó leyes fundamentales. Se caracterizó por ser un movimiento ultranacionalista, católico y militarista que llevó adelante medidas como la censura de los medios de comunicación, la eliminación de los partidos opositores y la creación de un partido único que se llamaba el Movimiento Nacional. Bueno, algunas características e ideologías del franquismo básicamente eran autoritarismo. Todo el poder, el control y la ejecución de lo que ocurría en territorio español estaba bajo el mando de la figura de Franco, tenía facultades ejecutivas y legislativas, por lo tanto su poder era totalitario. El anticomunismo, el objetivo principal del gobierno franquista era que el comunismo no llegue a España bajo el lema de Centinela de Occidente, que se usó durante el franquismo para hacer alusión a España. Se dejó ver el desagrado con las ideologías de izquierda a las que el régimen se opuso rotundamente. También durante la Guerra Civil se crea un movimiento nacional llamado FET de las Jones, que significa Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que fue el único partido político oficial y permitido durante el franquismo, dejando de lado a los otros partidos políticos que intentaron propagar una doctrina política diferente. Esto se consideró algo ilegal y debían realizar sus campañas de manera clandestina. Acá toma también en el gobierno un papel muy importante el militarismo, que el ejército fue uno de los principales y más importantes grupos del poder. Franco provenían del ejército y fueron los dueños del poder político al dirigir las principales organizaciones estatales. También el catolicismo toma un papel muy importante y se convirtió en la religión por excelencia. Franco, de hecho, se consideraba un enviado de Dios para salvar a España. También se habla de ultranacionalismo, que durante el franquismo hubo una exaltación de la patria y de la figura de España con símbolos que caracterizaran al régimen. Muchos de ellos se consideraban ultranacionalistas y lo podían mostrar usando una camisa color azul, uniforme y boina roja, los himnos y entre otras cosas. También se habla de franquismo y se habla mucho de censura, es decir que la prensa, la radio y la televisión estaba todo tomado por los militares, y al tener el control de los medios de comunicación se intentaba regular la opinión pública, suprimiendo todo intento de revolución o pensamiento contra el régimen. Se suprimía cualquier tipo de partido opositor, sindicato, y de hecho algunos idiomas no cooficiales como el catalán. Antiparlamentarismo. Debido a la creencia de Franco de que la democracia liberal y los partidos políticos habían causado la decadencia en España, se sustituyó la democracia parlamentaria por la democracia orgánica, un sistema pseudodemocrático sujeto, en realidad, a la voluntad de Franco, mantenida hasta su muerte. Autoritarismo. El régimen de Franco intentó introducirse y dominar todos los aspectos de la vida nacional y social mediante una serie de organizaciones de encuadramiento social, dirigidas principalmente por la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista.
Las bases del régimen franquista fueron, entre otras, el nacionalismo español, el catolicismo, el fascismo y el anticomunismo, que sirvieron de apoyo a una dictadura militar totalitaria que se autoproclamó como democracia orgánica en oposición a la democracia parlamentaria al considerar el dictador que la lucha. El primer franquismo fue la primera etapa de la historia de la dictadura del general Franco, comprendida entre el final de la Guerra Civil Española y el abandono de la política económica autárquica con la aplicación del Plan de Estabilización de 1959, que dio paso al franquismo desarrollista o segundo franquismo, que duró hasta la muerte del generalismo. Se suele dividir en tres subetapas. La primera, de 1939 a 1945, que se corresponde con la Segunda Guerra Mundial y durante la cual el régimen franquista experimentó un proceso de fascitación ya. Tercera etapa franquista, de 1960 a 1975. La tercera etapa franquista se caracterizó principalmente por el gran desarrollo y modernización del sistema económico, pero también por la crisis del Estado franquista que acabó con su desaparición. Entre otras cosas, veremos que este periodo se va a determinar por el mayor auge económico, ley de prensas y oposición al franquismo. El mayor auge económico vino acompañado del turismo de sol y playa por las costas españolas, especialmente las del Mediterráneo. Los ingresos de todos aquellos inmigrantes que marcharon de España en años de carestía y pobreza y que en los años 60 contribuyeron a mejorar el consumo y la balanza de pagos. El crecimiento de grandes inversiones por parte de extranjeros. Ley de prensa. Mientras Carrero Blanco sustituía el trabajo de Francisco Franco debido a su estado de salud, se aprobó una ley de prensa en lo que se permitía la libertad de expresión, puesto que anteriormente estaba sujeta bajo el control de la dictadura. Oposición al franquismo. La oposición al franquismo fue cada vez mayor debido a los múltiples apoyos intelectuales desde el exilio. La intervención de miembros de la Iglesia Católica para desvincularse del régimen, el fortalecimiento del Partido Comunista Español, que era partido de que se llevase a cabo una reconciliación nacional. Las manifestaciones, tanto de estudiantes y obreros contra el sistema. El origen de organizaciones terroristas como la ETA, que acabó con la vida de muchas personas, entre ellas con la de Luis Carrero Blanco. Este último hecho fue culmen porque ante esto el régimen franquista va a reaccionar con medidas represivas, sin embargo, a pesar de sus esfuerzos. El 20 de noviembre de 1975 fallece Francisco Franco, dándose por finalizados los años de la dictadura franquista, comenzando el periodo conocido como la Transición Española. Bueno, el segundo franquismo fue de 1959 a 1975, también llamado franquismo desarrollista. Fue la segunda gran etapa de la dictadura del general Franco, durante la cual se produjo un crecimiento económico espectacular. Se habló del milagro económico español, que dio lugar a una gran transformación social, pero que no estuvo acompañada de cambios políticos. Se divide en dos subetapas. Bueno, la primera subetapa fue entre los años 1939 a 1945, que se corresponde con la Segunda Guerra Mundial y durante el régimen franquista, que experimentó un proceso de fascistización. Ya inició durante la Guerra Civil para asemejarse a la Alemania nazi y sobre todo a la Italia fascista, que se vio abortado por la derrota de la potencia del eje. La segunda subetapa, que fue entre los años 1945 a 1950, constituyó el periodo más crítico de la historia de la dictadura franquista a causa del aislamiento internacional al que fue sometido y a la ofensiva de la oposición. Pero los cambios cosméticos que introdujo y sobre todo el estallido de la Guerra Fría acabó reintegrándolo al bloque occidental anticomunista. El segundo franquismo, que fue en 1959 hasta 1965, también fue llamado franquismo desarrollista. Fue la segunda gran etapa de la dictadura del general Franco, que fue durante la cual se produjo un crecimiento económico espectacular. Se habló del milagro económico español, que dio lugar a una gran transformación social, pero que no estuvo acompañada de cambios políticos. Se suele dividir en dos subetapas. La primera, que fue de 1959 a 1969, caracterizada por los fracasados intentos de apertura del régimen y que termina con el triunfo de los inmovilistas, encabezados por el almirante Carrero Blanco. Y la segunda
que fue 1969 a 1965, también llamada tardofranquismo, que ocupa los años finales de la dictadura, marcados por el asesinato del Carrero Blanco en diciembre de 1963 y la enfermedad final del generalísimo Franco, que murió el 20 de noviembre de 1965.